Guztioi eta hasi egongo diogu osoko bilkurari. Arratsaldeon denori, hasiko gara betiko moduen, lehenengo puntuarekin, da azken osoko bilkuraren zerreborroa ezagutxera egitea. El primer punto es dar cuenta de la aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el día 24 de septiembre del año en curso. Bigarrena, alkate decreto batzuek. El punto segundo es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Hasiera batean ikusiko duzue, dago gehien baten dira kontratu txikien adjudicazio. Al principio hay bastantes decretos de alcaldía de adjudicación de contratos menores. Eta dira berrogeita amaika horrelako gozo dekretuak. Tenemos está la designación de dos trabajadores, Unai Larrea y Lander Sánchez, uno como auxiliar administrativo y otro como técnico de comercio, con respecto a la resolución que hubo de Lanbide. Luego está lo de la adjudicación del semáforo y luego también la construcción de una acera junto al semáforo. Luego también está una corrección de un error aritmético. Luego hay un requerimiento que se hace a un licitador para las obras de aquí del pórtico, un decreto de facturas, luego hay una adjudicación de faltados construcciones Morga, lo que era la renovación de firmes y áreas peatonales en Ollérga y Arandia. Otra adjudicación, en este caso era el de la sustitución de luminarias, que se adjudicó a Arteche. Luego está la adjudicación del contrato derivado a Papindus de material de oficina. Luego otra adjudicación a Z procesos participativos, que era lo del desarrollo del cuarto plan de igualdad. Luego solicitud de ocupación de vía pública, baja de oficio, otro de ocupación de vía pública. Luego también hay una concesión de licencia de obras para habilitación de un local. Otra adjudicación, que son las obras de eliminación del centro de transformación de Iberdrola, en este caso son lo de las canalizaciones. Luego también hay un decreto de residuo sólido de un vehículo. Luego tenemos varias bajas de oficio, una sustitución tenemos otra vez para la biblioteca, y luego hay una modificación de créditos. Tenemos la número 4 y luego más adelante la modificación número 5, que son de créditos adicionales. Sí, esas dos las explico. En concreto, pues son 4 decretos de alcaldía que hacen referencias a las 2 modificaciones de crédito, porque como siempre cada modificación de crédito lleva maneja 2 decretos de alcaldía, que uno es para iniciar el expediente y el otro es para aprobarlo. En concreto, la modificación de crédito número 4 pues se ha realizado para aumentar varias partidas en las que no era suficiente con la cantidad inicialmente prevista. Son bastantes partidas las que se han tenido que aumentar, por un montante de 153.220,17 euros. Os voy detallando una por una. Hay que aumentar la de reparación, mantenimiento y conservación del alumbrado público. Bueno, aquí porque a lo largo del año ha habido varias averías que no estaban previstas, y luego también se ha reforzado la iluminación en varios puntos del municipio, con lo cual hay que aumentar la partida. Reparación, mantenimiento y conservación de vías públicas, caminos, parques, etc. Hay que aumentarla también en 31.080 euros. Principalmente, ahora porque vamos a reforzar el alumbrado navideño y también porque vamos a asfaltar varios puntos del municipio. Reparación, mantenimiento y conservación del hogar de jubilado. Hay que aumentar la partida inicialmente prevista en 1.500 euros porque ha habido que pintar el hogar de jubilado y también el local que era la antigua biblioteca. Otra partida que hay que aumentar es la reparación, mantenimiento y conservación de Kulturetxea y biblioteca. En concreto, esta se aumenta en 5.396,89 euros. Y es para mejorar la iluminación del hall, para comprar unas cortinas y también para unos carriles para colocar dicha iluminación.
Luego también hay que aumentar la reparación, mantenimiento y conservación de vehículos municipales, porque ha habido alguna avería más de la prevista y hay que aumentar esas solamente en 500 euros. Luego hay 3 partidas relacionadas con la energía eléctrica que hay que aumentar. Pudiera ser que llegue con lo inicialmente previsto, pero bueno, por si acaso, por no pillar los dedos, hay que aumentar la de energía eléctrica del Hogar del Jubilado en 1.000 euros, energía eléctrica de la Icastola de Leitoki en 1.000 euros y energía eléctrica para el alumbrado público también en 1.000 euros. Hay que aumentar también la de comunicaciones telefónicas a casa, consistorial y dependencias en 2.000 euros por los teléfonos fijos. Servicios postales también, por lo tanto, correos y demás, hay que aumentar en 1.000 euros. Prima de seguro de vehículos municipales, bueno, había una partida prevista y no llega por 30 euros, con lo cual hay que aumentarla en 30 euros. Y luego trabajos externos de estudios y trabajos técnicos hay que aumentar en 18.977,93 euros, pues por varios conceptos. Uno de ellos es la renovación del antivirus, que se hace cada 3 años. El mantenimiento del parquímetro del parking rotatorio que hemos habilitado hace poco tiempo. Luego también dentro del programa Saindus, que está dedicado a familiares, o sea, a personas cuidadoras de familiares dependientes, también pues bueno, nos han solicitado un mayor número de talleres de memoria y de relajación, y también pues bueno, por eso hay que aumentar también en parte esa partida. Y luego también, de cara a sacar la licitación de lo del polideportivo, pues bueno, la normativa nos obliga a hacer un estudio económico de cuánto nos cuesta el servicio al ayuntamiento, y bueno, hemos tenido que contratar la realización de ese estudio, y luego también la mejora de los pliegos. El secretario ha redactado los pliegos, pero bueno, al ser una licitación importante, bueno, creemos que es importante contactar con una empresa especializada que ha hecho varios pliegos de este tipo, porque bueno, queremos que no se nos escape, que no quede nada al azar, y bueno, hay que aumentar también por los pliegos 2.000 euros más IVA, 2.420 euros. También trabajos externos de recogida de residuos, bueno, por las diferentes fracciones de residuos, al final pagamos el coste real del servicio. Entonces, una vez que finaliza el año, lo que hace el Udaltalde es liquidar a cada municipio, pues bueno, hacer una liquidación. Si realmente el coste del servicio en ese municipio ha sido superior al inicialmente previsto, pues hay que pagar más, y en este caso, en el caso de Uao es así, hay que aumentar en 24.773,24, la de, como decía, diferentes fracciones de residuos, y luego la de la fracción orgánica hay que aumentar en 523,57 euros. Las transferencias de emergencia social, como ya creo que os comentamos la otra vez, que son las ayudas de emergencia social que concedemos, pues bueno, la partida inicialmente prevista pues también hay que aumentarla porque no llega, entonces la aumentamos en 8.000 euros. Luego también la campaña de apoyo al comercio local, pues bueno, en principio se previó la cantidad, o sea, los 10.000 euros por el tema del nuevo abono, pero la campaña que estamos poniendo en marcha de apoyo al comercio, pues hay que aumentar en 18.000 euros, en otros 18.000 euros. Luego también vamos a hacer unos trabajos para renovar el riego del campo de fútbol, que suponen también 16.404,96 euros. Y finalmente el suministro de una pantalla de proyector, o sea, un proyector en el Palacio de Jane, que cuesta 5.033,58 euros. Y todo ello, como decía, hace un total de 153.220,17 euros, que se financia, todos esos gastos se financian con cargo al remanente líquido de tesorería. Copura, 153.220,17. Vale. Y luego, por otra parte, bueno, como decía, esos son los decretos 358 y 59, ¿sí? Y luego hay otra modificación de créditos, que son los 361 y 362, uno el de iniciación y otro el de aprobación, que era para bueno, reflejar en el presupuesto la partida destinada a la contratación de las diferentes personas con la subvención que nos da la ANVIDE. En concreto, hay que aumentar la de monumentos de personal de acciones locales de promoción de empleo. En concreto, esta partida
esto supone un aumento de 21.393,43 euros frente a la que ya había desde un principio, que es para la contratación de dos auxiliares administrativos más un técnico de comercio. Luego, la partida de emolumentos de personal de acciones locales de promoción de empleo hay que aumentar en 22.772,23 euros, cuyo importe corresponde a la contratación de 2 operarios más un peón especialista. Ese peón especialista, la contratación la vamos a hacer ahora próximamente. Y luego las correspondientes partidas de seguridad social. Seguridad social personal de acciones locales de promoción de empleo, 7.008,75 por un lado y 8.648,18 por otro. Y todo ello hace un total de 59.822,59, que todo ello va a cargo de la subvención que nos ha dado Lanbide por ese mismo importe. En relación con el remanente de tesorería tenemos que emitir también un informe, os voy a leer, no os voy a leer todo. Sukama y todo eso, ¿está? Vale. Bueno, solamente os leo un poquito lo que es la conclusión, si queréis que os lea todo, os leo todo. Bueno, el Ayuntamiento de Mirabelles tiene un volumen de deuda sobre ingresos no financiados el 31 de diciembre de 2018 de 0%. Inferior, por tanto, al 60% fijado como objetivo de la Diputación Foral de Vizcaya para el ejercicio 2018 e inferior al 35% que fija un decreto foral que desarrolla una serie de artículos de otra norma foral que fija los criterios para la devolución anticipada de deuda. El Ayuntamiento cumple los plazos de pago a proveedores establecidos en la normativa vigente y a la vista del plan de tesorería con que cuenta, la presente modificación presupuestaria no impedirá incumplimientos futuros. Dado que el gasto financiar por la presente modificación de créditos no compromete la sostenibilidad financiera futura del Ayuntamiento a la vista de las proyecciones de los valores de ahorro neto y remanente de tesorería para los ejercicios 2017 y 2018, bueno, que luego se plasman en un cuadro, ¿no? El ahorro neto en la liquidación del 2017 era de 190.382,51, la de 2018 era de 989.775,61 y el presupuesto 2019 255.632,31. Luego el remanente de tesorería de gastos generales de los años 2017 y 2018. 2017 es 555.511,34, la de la liquidación del 18 es 1.106.172,90. Se puede concluir que la presente modificación presupuestaria no compromete la sostenibilidad financiera de este Ayuntamiento en los términos establecidos por la norma foral 5/2013 de 12 de diciembre. Hau esan da, orduen, jarrituko dugu aipatzen alkate dekretuak. Una dicho esto, seguimos con los decretos. Luego hay una devolución de un aval a nombre de Ugaut Txosnak. Luego también hay una licencia de obras. Luego hay un nombramiento para las elecciones de secretario accidental. Luego son obras menores, bajas de oficio. Hay un requerimiento a la empresa redactora del Plan General de Ordenación Urbana para que realice la evaluación del del impacto que puede tener dentro del Plan General de Ordenación Urbana el euskera. Luego está, ya había mencionado Ekaitz, lo que era el decreto de adjudicación para lo que era el estudio de las actividades deportivas que se adjudica a EIPEX de asesoría. Luego varias licencias de obra, otro decreto de facturas. Hay una exclusión de uno de los licitadores que se presentó a la redacción del proyecto para los depórticos. Luego hay una licencia de perros peligrosos. Luego hay varias subvenciones de ayuda a domicilio. Luego también está la campaña que también ha mencionado Ekaitz
a favor del comercio, que es la de Go Shopping, Sure Neurrira. Luego la adjudicación, que también la he mencionado antes, se adjudica al grupo SSI la realización de un taller de memoria para personas mayores durante el curso 2019-2020. Luego también está la de iniciación del procedimiento para lo que son los presupuestos participativos. Luego también hay una devolución de un aval. Luego se promueve la campaña o bono de este año en curso. Luego hay obras menores, son todas obras menores. Luego hay, otra también, todas son obras menores. Luego hay el inicio de un procedimiento sancionador contra un vecino por sus actuaciones en el polideportivo municipal. Luego está la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del control de los aparcamientos de rotación, y luego está el decreto de convocatoria. Hirugarrena, hemen hasiko gara ia beratzi puntoraino, danak dira ibilgailua trakzio mekanikoen buruzko zerga. O sea, a partir de aquí, del punto 4 hasta el 9, vamos a ir viendo del vehículo de tracciones, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, distintas bonificaciones y devoluciones. O sea, en el 4 es por vehículos históricos la bonificación. El punto 5 es la devolución también, en este caso también a vehículos históricos. El punto 6 es bonificación a vehículos de motor híbrido, y el 7 es la devolución. El 8 es, tenemos la bonificación para la exención, es que este es exención por el de discapacidad, y luego está el de la devolución de este mismo. Amargarrenien daukagu hasierako onarpena ordenantza fiskalearena. El punto 10 es dar cuenta de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas para el año 2020. Xavier. Vale. Queríamos comentar, parece castellano porque tengo que redactar castellano, como no hemos recibido respuesta sobre dos propuestas que os hicimos sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el IBI a las viviendas vacías, y también sobre las tasas del polideportivo, me gustaría comentarlas y me gustaría que entraran en acta. Vamos a ponerlo tal como lo he redactado, para que no haya ninguna duda. Bueno, propuesta para el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Aunque vemos que a día de hoy el impuesto de vehículos de tracción mecánica que pagan los dueños del turismo se está pagando de una forma progresiva, es decir, los turismos de gama más baja están pagando menos y los turismos de gama más alta están pagando más, no estamos de acuerdo con la forma de llegar a esas cifras ni con las cifras en sí. Existe un coeficiente multiplicador que se aplica a la cantidad mínima a pagar por los dueños de estos turismos. Esta cantidad mínima, este coeficiente multiplicador, aparece en la norma foral 7.989 de 30 de junio, artículo 4. El punto 4 exactamente de este artículo dice: los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1, que es donde aparecen las cantidades mínimas, de este artículo, mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente que como máximo será de 3. Nosotros en los vehículos del Ayuntamiento de Vilavalles, a los vehículos de indicadores fiscales, les aplicamos un coeficiente multiplicador de 1,31. A los vehículos de entre 16 y 19,99 caballos fiscales les aplicamos un multiplicador de 1,44. A los vehículos de entre 14 y 15,99 caballos fiscales les aplicamos un multiplicador de 1,67. Pero a la vez, a los vehículos más sencillos, a los que menos caballos fiscales tienen, les aplicamos un coeficiente multiplicado un poco más alto de 1,73. Y nada que decir del vehículo más común que tenemos en este parque, que es el vehículo entre 12 y 13,99 caballos fiscales, que es el que más coeficiente multiplicador soporta, que es un coeficiente de 2,3. Bueno, dicho esto, ya sabiendo que el impacto económico para el ayuntamiento no va a ser muy importante, pero creyendo que el reparto del impuesto va a ser más justo, primero, proponemos que los coeficientes multiplicadores de los turismos de entre 14 y 20 caballos fiscales se igualen a los coeficientes multiplicadores de los turismos de entre 8 y 12 caballos fiscales. Es decir, de este modo, los coeficientes multiplicadores de estos turismos quedarían igualados en 1,73, realizando un pago del impuesto desde nuestro punto de vista más justo.
Si queréis os puedo explicar las cantidades cómo quedarían, en el caso de que aplicaríamos el coeficiente multiplicador. Nosotros de esta propuesta hemos retirado los vehículos que son más habituales, que es al impuesto, que es al que más coeficiente multiplicador se le está aplicando, porque creemos que nuestro objetivo es llegar a ese coeficiente multiplicador para todos los vehículos. O sea, a los vehículos de hasta 14 caballos fiscales le estamos imponiendo un coeficiente multiplicador 2,13 y nuestro objetivo es que progresivamente, año tras año, pues, vayamos llegando a esa cantidad. ¿A cuál, perdona? A la cantidad de 2,13 que se le aplica a los vehículos de entre 12 y 13,99 caballos fiscales. Bueno, O sea, si quieres ya toca el resto. Igualarlo con este, con el de Quiero- 20. Vale, veis para la Igualarlo con el de 20, no dice que... Otra de las cosas. Entonces, Este, todos. no, a este. De las otras Aplica todo. Sí. Otra de las cosas que queríamos comentar era la propuesta para incrementar el impuesto sobre bienes inmuebles a las viviendas vacías o pagadas. Queríamos incrementar en un 50% el impuesto sobre los bienes inmuebles a las viviendas catalogadas como vacías por el Ayuntamiento de Bobia Valles. Bueno, las viviendas catalogadas como vacías en el Ayuntamiento, ya sabéis que aparecen en el PGU también, son las viviendas que lleven más de un año cerradas o las viviendas que no sean residencias secundarias. En el punto 8 del artículo de la norma electoral 4/2016 nos permite llegar a este objetivo, ¿no? Con esta propuesta queremos ir más allá del sector recaudatorio, y esto es una propuesta sincera. O sea, nos gustaría que fuese la primera de una batería de propuestas que queríamos impulsar conjuntamente con el equipo de gobierno de este ayuntamiento para incentivar los alquileres destinados sobre todo a los jóvenes. Esto es una propuesta sincera que realizamos, como lo realizamos en las comisiones, que os comentamos que es una propuesta que realmente, en la que realmente creemos y que realmente se tiene que separar. Y bueno, con respecto a las tasas del polideportivo, Aritz, que es usuario del polideportivo, y probablemente que yo. Vale, espera, no sé. Bueno, ikusi genuen zergen eta tasen tabletan kiroldeiko tasa eguneko bat edo bat egotzen zirela. Hiru aukera zeuden. Bueno, Bildu gau gobernutate proposatutako kiroldeiko tasen igualen kontra gaude. Gu tasa hauek izostea gaude. Eta zergatik? Kiroldegiko erabiltzailea gareno, jakin badakigu ez direla garai ona gaur egun instalakuntza hauek erabiltzen dugunontzat, herrian galditzea besterik ez dago, garbitasuna, aldagelen ezetasuna, instalakuntzen eta makinen egoera, eta hori dela eta urtetik urtera, dokumentuak esaten duten bezala, erabiltzaileen kopurua murriztuz da. Eta horren aurrean, udalak ez du benetazko esku hartzerik burutu. Beraz, ez zaigu komeni iruditzen, erabiltzaileak tasa handiagoak ordaindu behar izatea, zerbitzuak eskaintzen duen kalitate eskasagatik. Urtarrian lehen aipatu duzun bezala kirodeiko kudaketa konkurtso baterako da, eta hori dela eta hurrengo urtari begira aurrekontuak aurrera ateratzeko orduan, udalaren inbertsio ekonomiko handiago bat nahiko genuke, gotarro kalitatezko kirol zerbitzu bat disfrutatu ezagun, ez? Beraz, gure jarrera argia da, ez? Diru gehiago bai, behar du kiroldegiak, baina ez erabiltzen aldetik, baizik eta udalaren aldetik. Vale. Una cosa, Xavier. Las dos propuestas que decíais era lo del IBI y la otra era... El impuesto de Los coches. Vale, vale, no es que... Vale. Bueno, a ver, yo no entendí en ningún momento que... Quiero decir, por vuestra parte no ha habido una... O sea, ha habido esas dos propuestas, pero no os habéis posicionado sobre las tasas en general. ¿Qué queréis hacer? ¿Si queréis congelar, subir yo en ningún momento he entendido, o por lo menos no se me ha trasladado, o desde luego yo lo he entendido mal entonces, de que tuviéramos que contestar a esas propuestas, porque yo entendía que no habéis hecho una propuesta en firme al no decir qué queríais hacer con las tasas y con los impuestos. De todas maneras, la del IBI ya lo contestamos a vuestros compañeros en la legislatura pasada. Se puede grabar, como decís, la norma foral lo permite, con un 50% el IBI de las viviendas vacías.
Nosotros le dijimos el año pasado, no estamos de acuerdo con esas medidas. Primero, porque nos parece un castigo. La mayoría, yo diría que por lo menos una gran parte de los propietarios de las viviendas vacías son gente de clase trabajadora que ha comprado esa segunda vivienda con mucho esfuerzo y en muchas ocasiones no quieren destinarlo al alquiler. Pues bueno, muchas veces puede ser por miedo, pero muchas veces porque quieren destinarlo a sus hijos o hijas o otra serie de motivos. En este sentido, recordad que en su día hicimos un estudio sobre la vivienda vacía en Ugao y el mismo concluía que creo que era más del 90% de los propietarios de vivienda vacía no quería ni oír hablar de poner la vivienda destinarla al mercado de alquiler. Y eso, no quería destinar al mercado de vivienda de alquiler. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo. Segundo, la mayoría probablemente de esas viviendas que se destinen al alquiler o que pagan IBI, pues pagan, las que son más susceptibles de que vayan al mercado de alquiler, pagan de IBI pues, unos 80 euros de media. Entonces, eso supone que una persona que paga 80 euros, con la medida que proponéis, pasaría a pagar 120 euros al año. Nosotros entendemos que una persona que no quiere, o sea, que si destina la vivienda al alquiler, que va a obtener un beneficio, o sea, porque le cobres 40 euros más al año de IBI, entiendo que poco resultado va a dar. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Basauri, que Basauri lo hizo. Y salió una noticia del periódico: el alquiler de pisos con programas públicos se estanca en Basauri pese a los incentivos. El que no quiere destinar su vivienda al alquiler no lo hace, e insisto, nosotros creemos que eso hay que respetarlo. Lo del coeficiente multiplicador, bueno, eso es muy relativo, nosotros así lo vemos. Creo que el otro día, bueno, ahora has hecho otra propuesta, o por lo menos de la que se me ha trasladado a mí, pero el otro día ponías como ejemplo de Echevarri que utilizaba el mismo coeficiente en todas las franjas. Bueno, de todos los municipios que he mirado, es el único que lo hace. O sea, ni siquiera Bilbao utiliza ese sistema. Todos hacen, incluido Bilbao, pues lo mismo que nosotros, incluido otros ayuntamientos también gobernados por EH Bildu, Orduña, Rancudiega, Igorre, demás. Hemos mirado unos cuantos y más o menos es el mismo sistema. O sea, no utilizar el mismo coeficiente para todos. Y no obstante, pues bueno, entiendo que ahora mismo he hecho una propuesta que creo que ha sido diferente a la que dijiste el otro día, o por lo menos, insisto, lo que se me ha trasladado. Pues bueno, nosotros no nos llegamos a estudiarla, pero creo que ya sería algo que habría que, teniendo en cuenta que las tasas hay que aprobar hoy y que requiere de un estudio, pues sería algo que habría que estudiar con más tiempo de cara al año que viene. Algún coeficiente que has dicho no me cuadra con los que yo tengo, pero bueno, sin más, eso sería cuestión de mirarlo. En cuanto a las tasas del polideportivo, bueno, el polideportivo es verdad que a día de hoy no está funcionando todo lo bien que quisiéramos, pero también es verdad que eso queremos mejorarlo. De ahí que decía antes lo de los pliegos, que queremos que atar todo lo mejor posible. Y también es nuestra intención aumentar el canon que se paga a la empresa adjudicataria que lleva el servicio, para poder mejorar ese servicio. Y la idea es aumentar el canon de manera importante. También estamos pensando en hacer una inversión en el gimnasio, a diferencia de ahora que las máquinas son del actual adjudicatario. Estamos valorando seriamente que las máquinas pasen a ser nuestras, bien haciendo una importante inversión para comprarlas, o bien mediante una operación de renting que también estamos estudiando. Entonces, también hay una negociación abierta con los trabajadores. Lo sabéis que en muchos sitios están en huelgas en los polideportivos municipales, y han estado también en verano en las piscinas de verano. Aquí de momento no han hecho huelga, pero sí que hemos tenido una primera reunión con los representantes sindicales que quieren mejorar sus condiciones, y bueno, en ellos estamos. Mañana tenemos una segunda reunión, que si bien hay que recordar
que los trabajos del polideportivo dependen de la empresa adjudicataria, no del ayuntamiento, pero no obstante, pues bueno, el ayuntamiento al pagar un canon a la empresa adjudicataria, pues lógicamente pues también tiene que valorar, y así se les ha trasladado, estamos dispuestos a aumentarlo. En cuanto a la incidencia que tendría la subida de tasas que hemos propuesto, que bueno, que creo que nos ha dicho, pero es del 1%, no con carácter general, porque hay unos cuantos impuestos y tasas que se van a congelar, que no van a sufrir ninguna subida, como el IBI, el IAE, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, la ayuda a domicilio, o sea, lo que pagan los usuarios por la ayuda a domicilio, los baremos de la cultura echea, de las actividades de cultura echea, bueno, utilización privativa de aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo, bueno, y alguna otra más que se va a congelar. Pero decía, los que van a sufrir algún tipo de, o sea, la subida esa del 1%, pues sí que me gustaría dejar claro cuál va a ser esa incidencia, ¿no? En los vehículos, en las dos franjas en las que están la mayoría de los vehículos, va a suponer por vehículo, depende en qué franja esté, o bien 1,27 € o bien 1,41 € al año. En las basuras la subida va a ser de 80 céntimos por vivienda, por lo tanto por familia al año, 80 céntimos. Los vados, pues por poner también un ejemplo, en un garaje con entre 10 y 50 vehículos de vado pasa a pagar 1,36 € más al año, entre todos los coches, no por cabeza. Las terrazas, por ejemplo, para hablar del comercio, la subida va a suponer que van a pagar 4 céntimos más al mes por cada mesa. Y en el polideportivo, que habéis sacado el tema, la subida va a suponer en un abono familiar 1,37 € al año por familia. Un abono individual 92 céntimos más al año. Un abono trimestral familiar 45 céntimos más al año por familia. Un abono trimestral individual 27 céntimos más al año. El gimnasio va a costar 26 céntimos más al mes. Pilates, por ejemplo, va a costar 95 céntimos más al trimestre, con lo cual pues 32 céntimos aproximadamente al mes. Natación va a costar 47 céntimos más al trimestre, o sea, 16 céntimos más al mes. Y el alquiler de la pista de pádel son 10 céntimos más la hora, que no hay que olvidar que a que pueden jugar 2 personas, normalmente juegan 4 personas a la vez, con lo cual serían 10 céntimos a la hora entre 4 personas. Entonces, bueno, aparte de todo ello, pues creemos que la subida es responsable, es moderada y no solo tenemos esos gastos de más que he citado del polideportivo, del aumento del canon, de la inversión que se va a hacer en el gimnasio, de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. También, por poner un ejemplo, antes he dicho en la modificación de créditos que las ayudas de emergencia social tenemos que aumentar la partida y, por poner un ejemplo, hemos pasado de gastar de presupuestar 55.000 euros en 2017 en ayudas de emergencia a 95.000 ahora mismo. Y eso también, pues, de alguna manera hay que pagar. Es probable que en 2020, no seguro, pero es probable que en 2020 haya que aumentar también las partidas destinadas a la ayuda a domicilio. Se ha hecho este año una valoración de puestos de trabajo del personal del ayuntamiento, que ha supuesto, si no me equivoco, unos 35.000 euros más al año para las arcas municipales. Luego, aparte, la subida salarial, que ha sido del 2,50 y que creo que va a ser de otro tanto en 2020. Por lo tanto, cada vez tenemos más gastos, cada vez prestamos más servicios, los servicios que nosotros prestamos cada vez son más caros para el ayuntamiento y bueno, creemos que la subida que planteamos, pues, como decía, es responsable y es necesaria. Y por otro lugar, decir que, aunque no las voy a citar todas porque son muchas, que seguimos manteniendo todas y cada una de las bonificaciones que veníamos ya aplicando en los diferentes impuestos durante los años anteriores, con lo cual mantenemos todas y cada una de ellas. No sé si quieren decir alguna cosa más. Bueno, comentar así muy por encima en cuanto a lo que has hablado sobre
sobre el tema de los alquileres, sobre el tema de las personas que viven en la vivienda vacía. Bueno, yo entiendo que un castigo no puede ser para una persona tener que pagar 40 euros más al año, pero sí entiendo que puede ser una medida simbólica que, sumada a otra medida simbólica puede hacer que esa persona reflexione y piense que ese piso vacío puede ser útil para una persona que quiera emanciparse. Simplemente eso. Yo no creo que pagar 40 euros más, como tú has dicho, no creo que sea un castigo ni sea una Sabías que no se puede hablar de fuera, entre comillas, ni demás, pero entre la parte de un lado y la parte del otro, yo digo como desde fuera, Eso que dices tú, a mí tampoco me parece que va a incentivar, ni el inmovilismo, te quiero decir, va a hacer nada. Si al final hay un problema de alquiler y hay un problema de que tenemos viviendas vacías, igual es mejor hacer o invertir en campañas, o sea, en mentalizar a la gente, no con la penalización, porque si yo tengo una vivienda en mi casa, por el hecho de pagar algo más, me la va a pelar. Y te quiero decir, si no hago nada tampoco, igual que no lo sé si hay un problema a la hora de alquiler, pero si hay un problema de que tenemos viviendas y hay gente que necesita viviendas, igual es más de hacer algo de mentalizar a la gente, no hacer nada, tampoco vale para nada. Y que esto, a mí me parece visto desde fuera, porque igual... Como bien has dicho, Alex, no podéis participar en el pleno y como tal lo que decís no consta nada. Yo no tengo ningún problema en que habléis, pero si os parece, pues podría ser al final de... No, una vez que finalice, si te parece, oye, podemos hablar de todo eso. Pero bueno, simplemente aclarar. A mí sí que me parece un castigo que alguien, porque no pone su vivienda al alquiler, no la destina al alquiler, se le quiera cobrar más que lo que paga otro vecino que únicamente, pues, por ejemplo, tiene una vivienda. Y hemos dicho, es que eso no va a incentivar, o creemos que no iba a incentivar. Lo que sí incentiva, o puede incentivar, o nos gustaría que incentivara, es otras medidas que sí que hemos adoptado. Aprobamos una ordenanza para conceder ayudas a las obras que se realizan en viviendas que luego se destinen a los programas públicos de alquiler del Gobierno vasco, que es verdad que no ha funcionado, pues porque creo que la gente es muy reacia a poner su vivienda a destinar al alquiler. Hemos adoptado otra serie de medidas. También en el pago del impuesto que tienen que hacer por realizar una obra, también se le bonifica, creo que hasta el 90%. También hicimos un trabajo con Alokabide para captar esa vivienda vacía que se destina a los programas públicos de alquiler del propio Alokabide, con lo cual una serie de medidas que ya se han adoptado, que es verdad que no han funcionado, porque insisto, el estudio decía que la gente es muy reacia a destinar su vivienda a los programas públicos de alquiler. A la que se puedan adoptar otras medidas y a mejorar las que ya hemos adoptado, pues nosotros estamos abiertos a hablar sin ningún problema. Porque también nos parece que estaría fenomenal que esas viviendas se destinaran al alquiler. Lo que sí que creemos es que no hay que castigar a esos vecinos, que nosotros así lo vemos, y menos cuando creemos que no sería efectiva la medida. Esan, badakigu denok eguneko bateko igualea ez duela zerek eragini pertsona baten ekonomia, ez? Baina, benetan barrutik bizi behar duzu zelako krispazio maitek izan dezade. Kiroldi barruan zelako krispazioa dagoen, erabiltzaileen artean zerbitzua dela eta gainera ikusten badute gure urteari begira, eguneko bat edo zentimo batzuk igotzen dituztela tasak, ikusiko dute nolabaiteko haiekin jolasten garela edo. Ez da diru kopurua, baizik eta igotzearen detaile hori, ez? Ikusitan zelako krispazioa duten erabiltzen gaur egun erabiltzen duten. Ez da kantitate kopurua edo, baizik eta iguela. Haiek sumatuko dutena, horrentzen, izango dira ez dakit sumatu esan duzun, zermean 20 zentimo hilabetean edo. Ez da hori, baizik eta haiek esaten dute, ordaintzen ditugu 25 euro edo gimnasioak kasu honetan ikusita zelako, ze kalitate eskaintza dagoen, ikuste hori gortzen dela, sekulako krispazioa sortu edo, ni barruti bizitara. Bueno, ni badakit krispazioa dagoela, eta lehen esan du zerbitzua gaur egun ez dela ona, baina hor lehenengo kaltetua ninaz, ze keja guztiak nigana datoz, eta badakit gertatzen du. Eta nik ere sufritzen dut, orain dagoen kudeatzaile. Eta badak izan diren arazoak, garbiketa, gimnasio arazo batzuk egon direla, eta beste
beste hainbat. Baina egin nahi dugula eta beraiek somatu behar dutena da gu ahalegin hori egin nahi dugula. Osea, gimnasio baten azkenean egiten badugu inbertsio hori, eske suposatuko digu igual 60 eta 80.000 euroko inbertsioa. Hobetuko ditugu langileen baldintzak, lan baldintzak. Zenbat diru suposatuko du horrek? Ez dakit, baina nahiko suposatuko du. Eta horretaz aparte esan dut, kanona igo nahi dugu. Osa, eske, etxe egiten ari gara, sartuko dugula hor, diru nahiko txu. Eta egingo dugun igualarekin, ez dugu kubrituko, igual ez da uniko 10. Edo ez dakitzen bat, baina, bueno, nik uste dut hori ulertu beharko dutela. Diru kantitate, osea, igoera tasa horrekin, diru kantitate txiki horrekin lortuko da hori dana, edo benetan inbertsio handia horrekin. Osea, urren urtean egingo du inbertsio handia horrekin. Igoera txiki horrek lagundu egingo du inbertsioa egiten, Eta aurreko urteetan uste dut, begiratu beharko nuke, baina 2017an kenduta, uste dut, aurtengo legintzaldian, kiroldegiko tasak, uste dut, 2017an igo zirela, baina gainontzeko urteetan ez zirela, hori konfirmatu beharko nuke, ze buruz ez dakit, baina uste dut horrela dela. Baina, uste dut horietan bez kiroldegian ez da aldaketan handirik egon. Ja, baina, esan dut, guretzako zerbitzu guztiet dira garestioa. Zerbitzu guztiet dira garestioa. Igual, konbenio egin ditzateke, behin inbertsio hori egin da, behin zerbitzu kalitatea hobetuz, osea, behin hobetuta, ja, erabiltzaileen tasak egotzen. Bueno, eske tasak 2020 urterako dira, eta guk hobetu nahi dugu 2020an zerbitzu. Claro, baina ez da... Lehen bai lehen. Osea, orain arte ja ikusten dute, osea, 2020an edo 2020tik 2020an zehar emango da berkuntza hori. Ez? 2020, 2021 edo lanarako. Baina, claro, ja hasieratik jakitea erabiltzaile gehiago ordaindu behar dutela eta instalakuntza berdinak direla, osea, hori prozesu bat izango da. Bueno, baina eske lizitazio bat dago martxan, orain gelditu behar izan dugu, eta gaude ikerketa ekonomiko bat egiten, hori dena hobetzeko, eta hobetu egingo dugu. Eta hori, ulertu egin beharko dute, gainera esan dut zenbat diru suposatzen duen. Baina, hori da, bueltak ematea da, horrela ikusten dugu, eta beste behar. Orduan, bosketa, ordenantziaren alde, vamos a hacer votación a favor de la ordenanza fiscal. ¿Contra? Amaikagarrenean, hemen da itxarmena edo itxuna da, edateko ura baratzeko tokiko bigarren mailako zarea, kudeatzeko, mantentzeko, ustiatzeko eta berraztertzeko Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin sinatutako itxarmenaren erazkina onartzearen berri emotea. El punto 11 es dar cuenta de la aprobación de la adenda del convenio suscrito por el Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya para la gestión, el mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria local de distribución de agua potable. Amabigarrena dira premiazko diru laguntzak. El punto 12 es dar cuenta de 4 solicitudes de ayuda de emergencia social, que son los expedientes 1895, 1860, 1455 y 1845. Amabigarrenien da, aurtengorako lankidetza proiekturako ekarpena egiteko, hemen aipatzen da Euskal Fondorekin hartutako konpromiso, aginaren onarpenaren berri emotea. El punto 13 es dar cuenta de la aprobación del documento de compromiso con Euskal Fondoa a realizar la aportación a proyectos de cooperación para el año 2019. También se ha metido a Bicarte, ¿no?
Ez galdera bat, gu guztiz konforme gaude, laguntza behar duenari laguntzeko. Zalantza bat ez be, ze guk ulertzen dugu Euskal Fondora doala guztia eta horrein arte Saharara joan izan da, ezta? Beste urte batzutan? Bai, Euskal Fondora. Normalean azkenen urteetan Euskal Fondora eta batzutan egon dira beste proiektu batzu, Euskal Fondotik kanpo, interesgarriak izan direnean edo horrela baloratu dugunean, berai ere, eman digu diru pizka bat, baina gehiena Euskal Fondora jaten. Eta bikarteko aurrek urteetan ere leku beretik atera da? Bai. Ez da atera ekintza sozialetik edo lako legutatik? Ez dut uste. Ez galdera zen, laguntzeko bada, prest. Konfirmatu behar. Esan zalantza, esaten genuen ikusten genuen, begiratu genuen gainetik, oso kopuru txikia zela eta hori eskentziarren. Esan genuen, ja, atera daiteken beste non baite. Printzipioz ez hori da... Proiektutik eratzen diru hori, igual beste leku batetik... Pentsatu genuen igual... Ara ere, zirren euro dira. Esan nahi dut ez dela... Kopuru horretara txikia den, ez Euskal Fondora doana. Bueno, badira 6.000 euro eta pico. Ematen dizkiogu, gara. Ez aukera planteatzea, zen. Malaugarrena, Obama Mirabaizko pentsiodunen mugimenduak egitutako errebindikazioa eta mobilizazio babesa emateko udala adierazpenaren onarpenen berri ematea. El punto 14 es dar cuenta de la aprobación de la Declaración Municipal de Apoyo a las Reivindicaciones y Movilizaciones convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Ugao Miravalles. Amabosgarnien da Ugao Mirabaizko hiri antolamendurako plan orokorra hasieraz onartzearen berri ematea. El punto 15 es dar cuenta de la aprobación inicial del documento del Plan General de Ordenación Urbana de Ugao Miravalles. Okerbanamos zeuzer esatakotan zeudeten... Bueno, etxorretan aipatu genuen, pentsatu dugu, baina kontra bozkatzea erabaki dugu. Ez gaituelako guztiz konbentzitzen. Arrazoiak hauze. Kontra bozkatuko dugu, apok oraintxe bertan Ugaoko behar eta lehentasunak ez dituelako inon irudikatzen eta ez dituelako asetzen. Oraintxe bertan dituguna. Uste dugu Ugaok gaur egun badituela beste lehentasun eta behar batzuk. Apo honek jaso beharko lituzkena. Eta adibide moduan, ikuskizun jendetsua jasotzeko moduko aulario bat, adibidez, osasun zentro berri bat, ikasgela liburutegi egokiago bat, orain daukagunarekin konparatuta, eta etxebizitzak behar izatekotan baldintza zehatzetako etxebizitzak behar direla uste dugu. Adibidez, gazten emantzipazioan laguntzeko etxe merkeak, edo bakarrik bizi diren nagusientzako, edo mugikortasun arazoa dituzten herritarrentzako egokituak izango liratekenak. 19-20 urteetan, orain, herritarrok asegabe ditugun zerbitzuak asetzeko, eraikinak apon irudikaturik ikusten ditugunean, aukera hori dagoen momentuan alde agertuko gara, baina oraintxe bertan ez dugulakorik ikusten. Horrela ez den bitartean ez diogu zentzurik ikusten azaldu digutenari edo guk ulertu dugunari gutxienez. Eta gainera, ez diogu zentzurik ikusten, gaur egun etxe bizitza gehiago eraikitzeari. Batez ere gaurko egunez, erosketa eskaerarik ez dagoenean. Eta bestetik, jakinda 4.000 biztanle pasatxotako herrian 252 etxe utz dauzkagula. Eta horri irtenbiderik ez diogula ematen. Eta esan bezala, apo honek etxe bizitzak irudikatzen ditu nagusiki, baina ez aipatu berri ditugun motatakoa. Osea, laguntza edo behar duten pertsonentzat. Eta gainera Ugao etorkizunean hasi behar baldin bada, ez daukagu arazorik, eta beharra baldin badago, orduan bai, eskaerari erantzunez logikoa dela irudituko litzaiguke, baina ez da gaur egungo egoera. Horregatik guztiagatik pentsatu dugu kontra bozkatzea. Ez gaude ados. Ugoko bete beharrak ez direla asetzen esaten duzuenean. Hau, gaur onartuko duguna, prozesu parte hartzaile baten ondorioz onartu egingo dugu.
orain badago publikoki egon bada publikoki argitaratuta, eta busoi guztietan triptiko bat buzoan edatuko dugu, aurkezpe bat egingo dugu azaroaren 11an, batzarrak egiteko talde redaktorearekin batzarrak egiteko aukera badago, dokumentazio guztia gure web horrean egongo da, badago iradokizunak egiteko postontzi bat, badago iradokizunak egiteko e-mail bat etengabe, apoarekin hasi ginenetik, onartu ingo dugula, argitaratu ingo dugu bai prentsa, bai sare sozialetan jendeak jakin dezan, eta parte hartu nahi badu parte hartu dezan. Prozesu parte hartzaile horren bitartez aurreko fasean alegazio batzuk egon ziren eta batzuk onartu egin ziren. Norma subsidiarekin alderatuta orain apok etxebizitza gutxiago egiteko aukera egongo dira, 11,30 gutxiago. DOT deritzonak Bilbo Metropolitanoko plan territoriala jartzen duena bete egiten da, etxebizitza zenbakien aldetik, eta gainera azpitik gaude, esaten du ditzen dudan. Dot deritzonak esaten du gaun gehien eskotak 478 etxe egon daitezkela. 478, eta gu onartu ingo ditugu 471. Gero hori etxebizitza horiek beharrezkoak diren edo ez diren beharrezkoak hori erderaz eta moduan ikusiko da con la ley de la oferta y la demanda, ezta? Etxe guztiak ez dira eraiki. Gaur egun, etxe batzuk eraikitzeko, erosteko prest dauden pertsonak badaude, egiten dira. Eta ez badago erosti nahi duena, ez dira egiten. Eta lokailuko etxebizitzekin, horren inguran lehen hitz egin dugu. Hori, teorian oso dago, baina gero etxeak dutenak ez duten nahi merkatura atera etxebizitza horiek. Eta hori, esaten zuen, osasun zentroa ez dela agertzen, eta auditoria danadako ere ez, agertzen dira. Agertzen da, hori egiteko aukera. Ez da zehatzmean esaten osasun zentro hemen joango dela, eta auditoria hemen joango dela, hori apo baten ez da finkatzen, eta ere gutxiago fase honetan. Baina hori egiteko aukera badago. Eta badago hori ekipamentuak egiteko aukera, eta horiek barne. Baitera, etxe bizitza dotazionalak egiteko aukera dago, aukera jasotzen du apoa. Eta, ez dakit, ere, egingo dira, iardura ekonomikoak egoteko aukera gehiago, eta metro karratu gehiago. Ekipamentuak, lehen esan dudana, egiteko metro karratu gehiago. Gune libretarako ere, badago metro karratu gehiago. Eta hainbat gauza ere, eta badaude hor apo eginda irizpide eta sede batzuk jarraituta. Eta irizpide eta sede horiek onartu egin genituen pasean urteko pleno baten, eta EH Bildu azteritu egin zen, zuen alde bozkatu, baina kontra ez. Miradetik ez. Yo además creo que en este plan general de ordenación urbana no solo se habla de las posibles viviendas que se vayan a hacer, también se habla de las zonas verdes que hay, de las zonas para crear equipamientos, como comentabas, la posibilidad de un ambulatorio y tal. O sea, en este documento se deja que hay sitio para poder edificar.
Bueno, nos explicaba que había varias zonas para equipamientos, pero no se concreta para qué. Claro, pero en el documento te pone que tienes zonas, por lo menos tienes zonas donde tú puedes equipar para este municipio. Luego ya es cuestión de todos los demás de valorar dónde pueden ir unas cosas, dónde pueden ir otras o modificar un poco todas las cosas que tenemos actualmente. Pero en el documento pone que tenemos espacios, equipamientos para el municipio. Pero en plan general no se recoge exactamente el ambulatorio donde vais, sino que hay espacios para equipamientos y luego en esos espacios tú, pues la decisión ya política, hacer aquí o allí, pero la posibilidad está recogida. Orduen zuek aduz eta zuek kontra. Amaizegarrena da gauza desberdinak ezagutzera. El punto 16 es conocimiento de correspondencia, da betiko moduen dira zuek ikusi dituzuen gaiak, irizpide batzordeetan. Actividades organizadas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Vais a hacer algo con la declaración al final? Bueno, luego están las actividades micológicas, el Ostiraleko Antzerkeren bat, luego inscripción de los cursos de ocio 2019-2020, luego la asistencia a la actividad de la biblioteca Sale a la Calle, las actas de reunión del Comité de Agenda Local 21, la apertura de los servicios Ludoteca, Mirabatxo, Kluba Egas Teleku, luego las colonias urbanas y Colonia, Gabonetan, luego el informe del polideportivo, tercer trimestre, y luego un bono, la campaña, el proceso participativo de los presupuestos municipales, y luego las contrataciones que ya se han mencionado conforme a lo que indicaba Lanbide, también son de subvenciones de Lanbide, y eso viene a ser lo que hay. Azkena da, erregu eta galdera. El punto 17 es luego sin preguntas. Gu horretan, besterik gabe, orain oso labur, aipatzea, hilabete honetan sartu nahi izan genula mozio bat Kataluniako prozes izenek delakoaren epaiaren harira, eta ez da gai ordenean sartu, eta gure ustez zozer nahiko importantea da, gaur egun demokraziari kriston erasoa sartzen ari zaio Katalunian eta subsidiaroki bebai autodeterminazioa esatzen dugun herri guztietan, eta gure ustez hemen tratatu beharreko kontu bat izan beharko zen. Eskatzen genuena oso simplea zen, besterik gabe udalbatzak babes emotea Kataluniako herriari, baita gartxeatutako politiko guztioi. Argudioa, badakigu zein izango den, hemen ez dela politikarik egiten, baina, ez dut horrela uste, tase itxeiten gaudenean, politikaz ari gara, gazteon etxe bizitzetaz ari garenean, politikaz ari gara, pentsionisten mugimenduarekin bat egiten dugunean, politikaz ari gara. Eta, gure uste apalean, hau gauza nahiko importantea da historikoki, erreflexio puntu potentea izango da, eta besterik gabe, nahiko genioke gure elkartasuna eta gure ideia izan zen, udalak apoio hori emotea eta kontzentrazio bat deitzea danok batera eta herriaren partaidetza eskatzea. Ez zen lortu eta besterik gabe hori aipatzea, besterik ez. Esan izuen bezala, guk ere, geneukan gure alderdia bidalitako aitorpena edo mozioa, eta, historikoki horrela jokatu dugu, bakarrik ekartzen ditugu osoko bilkura edo plenora gure eskumena diren gaiak, edo behintzat oso zuzenean gogotarretan eragina daukaten gaiak bakarrik ekartzen ditugu. Guk beti defendatu izan dugu hori,
eta esan nizuen bezala, gu hauteskundetara horrela goaz, gure egitarauan argi eta garbi jartzen dugu horrela jokatuko dugula, eta hori respetatu behar dugu. Badaude gai batzutan, igual, ez dakit, pertsonalki igual, sentitzen duzu beharra igual ez zer esateko, baina ezin dugu ezberdintasunak egin, eta berdin jokatu behar dugu. Nik ere bidali dezaket elkartasuna kartzelatutako politikariekin, eta bidali egiten dut, guztiz injustua eruditzen zait, ez da bidezkoa, baina zentzunetan ezin dugu zertateratzen garen, beti jokatu behar dugu, beraz horregatik ez dugu ekarri mozio hori pleno. Besterik? Bukatu zaten dugu.